porque cada uno debería tener conforme lo que necesita, conforme sus necesidades. Y es ahí donde ustedes pueden reflejar, no el darle lo mismo a las personas no es alcanzar igualdad. En ocasiones eso puede lesionar derechos. Entonces la equidad es aquella que propugna que debemos darle más al que más necesita y menos al que menos necesita. Y las condiciones conforme se necesitan. Entonces, igualdad sí hay, pero equidad no. ¿Va? En esta imagen. Ahora, veamos la siguiente imagen y ahí ya está más traducido, más fácil detectar estas diferencias acá en esta, ¿verdad? Entonces, como lo pueden observar acá, compañeros, ahí están los dos conceptos, ¿verdad? Como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, ¿qué sería? Igualdad es que todos tienen un cajón, eso es igualdad. ¿Verdad? Desde el punto de vista así tajante, igualdades, todos tienen un cajón, todos tienen derecho a tener un cajón, todos lo tienen. Pero desde el punto de vista de la equidad, el que más tiene, no le doy, el que tiene un poco, le doy menos, y el que más necesita, le doy más. Eso es equidad. ¿Está claro? ¿Está clara la imagen? ¿Transmite, compañeros? ¿Consideran ahí que esta imagen aclara esos dos conceptos? Sí, licenciado, sí. Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos y la exigencia de los derechos, ustedes deben aplicar en su vida y en sus reclamaciones y en sus exigencias esos dos conceptos de la forma que están planteados ahí, ¿verdad? Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. Ahora, como usted, ahora, el concepto equidad, saquen su ley del organismo judicial, compañeros, su ley del organismo judicial. Saquen su constitución y su código procesal penal. Pero ahorita saquen su ley del organismo judicial. De una vez la constitución y de una vez el procesal penal. Pero la que necesito ahorita es la ley del organismo judicial. Orlando Salala. Sí, licenciado. Bueno, vean, compañeros. Orlando, háganme un favorcito. Vean, compañeros. Lean el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Pero Orlando, usted váyase hasta el último párrafo. ¿Va? Vean el artículo 10, compañeros. Véanlo, géanlo de qué se trata. ¿Va? El artículo 10. Y Orlando, váyase hasta al último párrafo. Y ahí, ¿saben, compañeros? ¿Saben ustedes que el único lugar donde encontramos el concepto de equidad en el derecho guatemalteco, ¿cómo dice ahí, Orlando? Léanos el último párrafo. Del artículo 10 de la ley del organismo judicial. Así es. Yo entiendo que es cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Ajá. O el inciso. Sí, pero el último párrafo, váyase hasta abajo. En el inciso D. Sí. D. D. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales de derecho. Bueno, entonces vean, compañeros,
Como ustedes ya pasaron introducción al derecho, ya leyeron, seguramente les explicaron la interpretación de la ley. Habrán ido a ver el artículo 10, seguramente. ¿Para qué les voy a yo hablar del artículo 10 y seguramente en introducción al derecho ya se los explicaron en cuanto a la interpretación, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se los explicaron o no, compañeros? Un voluntario o voluntario. ¿Sí lo vieron por lo menos, va o no? No va a decir que ni siquiera lo vieron. Sí. Va. Entonces, miren pues, compañeros, como el artículo 10 es el que regula la interpretación, sí obedece, mero. Entonces, miren pues, el artículo 10 es el que regula la interpretación. ¿Cuándo interpreto una norma? Bueno, voy a interpretar una norma cuando no se entiende bien su sentido, cuando sus palabras son oscuras, ambiguas o contradictorias, cuando no es claro. Entonces, voy a interpretar una ley. Pero algo que espero yo que les hayan explicado, espero que se los hayan explicado, es que el que interpreta la ley es el juez. O sea, es el juez el que interpreta la ley. La ley, compañeros, no la interpretan los abogados. No la interpretan los abogados. La ley la interpreta el juez. Es decir, ¿han visto ustedes? Bueno, yo creo que ustedes no se conocen, no se han visto personalmente entre ustedes. Tengo esa impresión, no sé si se habrán juntado, ya se vieron, etcétera. A mí me gustaría, antes de que termine el semestre, de repente hacer algo para que nos pudiéramos conocer en persona y saludarnos y todo, y ustedes me vieran y yo los viera en persona, porque como aquí en la foto todos nos vemos chulitos y chulitas, ¿va? Y feitos y feitas y todo, y de repente somos lo contrario. Así como en mi caso, ustedes me mirarán así, morenazo, vivaracho, sonriente, de mirada tentadora, de sonrisa pegajosa, etcétera, pero no soy tan así. Y ya en la realidad, en mi triste realidad, ya no soy así tan con esa imagen, esos ojos tan penetrantes que me veo. Ya en la realidad, ya no, yo ya estoy pelón, dice Vidal, hacemos competencia, Vidal. Entonces, ya en persona, pues ya no. Entonces, pero voy a hacer lo posible, de repente se nos ocurre una forma de podernos conocer. Pero lo que yo les quiero decir es que los estudiantes de Derecho, cuando se juntan en torno a una mesa de copas y están inspirados en torno a una mesa de copas y están ahí brindando y brindando, puchica, interpretan la ley, hablan de las leyes y puchica, yo no sé, tal vez todos no se han juntado, pero más de algunos de ustedes se han juntado con otro amigo o algo así, se han juntado y se ponen a interpretar la ley, y hablan de derecho y toda la cosa. La cosa es, compañeros, les aclaro que nosotros los abogados, se creen Dalton, sí, algo así. Nosotros los abogados, compañeros, lo único que hacemos es aplicar la ley, observar la ley, invocar la ley, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, conocer la ley. Pero la interpretación que nosotros los abogados hacemos no es una interpretación válida, no es que pese pues. Es decir, ¿saben por qué? Porque los abogados somos parciales. O sea, los abogados, ustedes van a tener dos profesiones, tres títulos. Ustedes van a tener 3 títulos. Van a ser licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, licenciadas en Ciencias Jurídicas y Sociales. Eso solo es un grado académico. O sea, el licenciado o licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales solo es un grado académico. Es un nivel universitario. Así, ¿verdad? Entonces tenemos estudiantes, licenciados, eso, digamos, eso es lo que se llama el pregrado. Pregrado son los estudiantes, el grado son los licenciados, el posgrado son los maestros o magíster, y después vienen los doctores.
Entonces, el licenciado solo es un grado académico, solo sirve para actividades docentes, actividades de formación o para dar opiniones, nada más. Después tenemos al abogado, pero deben tomar en cuenta que el abogado es el que litiga, es el que asesora, el director jurídico de una de las partes, el que guía a su cliente, el que defiende a su cliente, el que ataca en nombre de su cliente legalmente, ¿va? El que promueve acciones jurídicas es el abogado, pero el abogado es parcial, es decir, el abogado no es neutral, porque el abogado está ligado a su representado. O sea, el abogado es de una parte. Entonces, cuando hablamos de abogados, el abogado pertenece a la parte y él defiende los intereses de su cliente. Claro, sin violar la ley, pues los abogados no debemos cometer delitos ni asesorar delitos, pero sí defender los intereses de mi cliente, y yo por eso es que los abogados tienen una obligación de guardar secreto profesional, y por eso mi cliente puede hablar conmigo con libertad sabiendo que yo tengo la obligación de guardar el secreto profesional. Me puede decir todo sabiendo que yo no lo voy a ir a quemar, porque mi función como abogado es ser parcial, yo soy de él. Entonces, cuando la gente dice, es que ese es mi abogado, pues sí, eso es cierto. Yo soy su abogado y él es mi cliente. Esa es la función de los abogados. Por esa razón que el abogado es parcial, ¿verdad? Por eso es que el abogado es parcial, es que no vale digamos que la interpretación que el abogado haga no es la que se toma en cuenta, porque sabemos que él va orientado hacia una de las partes. Entonces no es neutral. Por eso mismo su interpretación tiene un sesgo hacia su cliente. Y el que resuelve es el juez. Entonces por eso tenemos el abogado del acusado dice una cosa, el abogado fiscal dice otra cosa, el juez decide. Sería una interpretación parcial, así como dice Orlando, sí. Entonces, por eso es que la interpretación que hacen los abogados solo es de orientación, no vale porque el abogado es parcial, está parcializado. El imparcial es el juez, el neutral es el juez, como dice Vidal, ¿verdad? Entonces, por eso la interpretación de los abogados solo la oigo, ¿va? Yo voy a una audiencia y el abogado de la otra parte dice, es que el artículo tal cosa, y yo digo, pues sí, vale, pero para mí es otra cosa, ¿va? Por eso es que el único lugar donde las interpretaciones jurídicas pesan de los abogados es en torno a una mesa de copas, así todo inspirado, uno se siente, puchica, lo máximo, y ahí opinan y todo, ¿va? Ahora, el otro título que ustedes van a tener, el otro es notario. Notario. El notario es diferente. Entonces, el notario es diferente porque la función de los notarios es así, es ser neutral, imparcial. Entonces, el notario, ese sí es imparcial. El notario ese no va a favor del cliente. El notario dice la verdad, lo que diga la ley. Aunque a mí me contrató una persona, yo voy a decir lo correcto. El notario no miente. El notario, aunque a mí a veces hay personas que le dicen a uno, es que ese es mi notario. Pues él lo dirá, pero yo voy a decir la verdad. No importa que la verdad favorezca al otro cliente. Yo lo voy a hacer. Porque el notario es neutral. La función de un notario es velar por la verdad, por lo que dice la ley, sin parcializarse. Por eso es que tiene fe pública, como dice María Mercedes. Por eso es que el notario tiene fe pública. ¿Por qué tiene fe pública el notario? ¿Qué es la fe pública? Es que lo que el notario diga se tiene por cierto, que lo que él dijo es cierto. Eso es la fe pública. Creerle que cuando él diga algo, dice, no, lo dijo el notario, entonces es cierto. ¿Por qué se toma por cierto? Porque es neutral, porque es imparcial. Entonces, en la profesión nuestra cuesta esa parte, porque entonces yo tengo que tener cuidado que si estoy actuando como abogado, no puedo actuar como notario.
Y si actúo como notario, no puedo actuar como abogado porque las dos profesiones tienen principios contrarios. Va. Pero esto solo se lo digo para su ilustración, compañeros. Esto no es parte de derechos humanos, sino que es solo para que conozcan. Pero ¿a qué quería llegar con eso? Ese es el artículo 10. Entonces, la interpretación de la ley la hacen los jueces. El juez interpreta. Y vean hasta abajo. Cuando ya el juez no puede resolver nada, entonces el juez se apega. Todos tenemos consecuencias, Vidal, tanto los abogados como los notarios, no solo los notarios, todos tendríamos consecuencias. Entonces, vean, compañeros, según la ley del organismo, artículo 10 dice, vamos a usar la literal de esta última, donde dice, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Vean, observen que este es el único artículo en donde claramente se invoca la equidad como un principio general del derecho. Y hay un problema con estos principios generales del derecho que ustedes ven hasta abajo, estos donde dice la equidad y los principios generales del derecho tienen un problema porque los principios generales del derecho no están escritos. Fíjense, compañeros, que esos que mencionan ahí, que se llaman principios generales del derecho, no hay una ley que me diga cuáles son. Yo como abogado sé cuáles son. Yo abogado sé cuáles, pero no hay una ley que me diga cuáles son. Entonces, y la única vez que yo voy a encontrar la palabra equidad como un principio general es acá. Y ahí no la vuelvo a ver. Entonces, por ejemplo, el concepto de justicia. Ese concepto no hay ninguna ley que me diga que es justicia. No hay. Sin embargo, todos sabemos que es justicia. Todos podemos expresar y explicar que es justicia, pero no hay ninguna ley que me diga que es. No hay ningún artículo de la ley guatemalteca define qué es justicia. Ninguno. Entonces, no van a encontrar el concepto justicia. El concepto de equidad, hasta aquí lo van a ver por primera vez, el concepto de equidad. Justicia, equidad, también esos son principios generales del derecho. El debido proceso también es un principio general. Solo hay un artículo que me dice que es debido proceso en toda la ley. El principio de legalidad también es un principio general. Ese sí hay más, ese sí lo encuentro en la ley, pero esos son los principios generales del derecho. Entonces, apúntenle al artículo 4 de la Constitución, pónganle la equidad y pónganle cuál es el fundamento, que es el artículo 10, literal D, de la ley del organismo judicial. Entonces, compañeros, eso es la igualdad. Entonces, derivado de la Constitución y del artículo 4, fíjense, derivado del artículo 4 y de la Constitución, digo de la Constitución porque no hay un artículo exacto, sino que son varios. 3 conceptos son fundamentales. 1, el concepto de igualdad. El concepto de igualdad, compañeros, igualdad de derechos, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Como lo vimos en las imágenes. Eso es igualdad. Segundo concepto importante, la tutela. Tutela, ¿verdad? La tutela. ¿Por qué es importante el concepto tutela? ¿Ah? Porque el concepto tutela es el que permite dar una especial protección a aquellos grupos o sectores que se consideran vulnerables y que han estado en una condición desventajosa históricamente en comparación con otros sectores. Entonces permiten recibir una protección especial y que esta protección especial lo que busca es alcanzar la igualdad. Esa es la tutela. O sea, la tutela es aquella protección especial que se le da a un grupo históricamente vulnerado y que permite darle una protección especial para que a través de esta protección se alcance la igualdad de esa protección especial, ¿verdad? Vean su código de trabajo, compañeros. Veamos su código de trabajo.
ahí en el código de trabajo. Ay, saquen su código de trabajo, compañeros. ¿Qué artículo, Lick? Disculpe. Ahorita voy, solo estamos dándoles tiempo que lo saquen para que después no me digan que no lo tienen, que no está. ¿Verdad? Y voluntariamente, para darle lectura a lo que me interesa, veo que se está ofreciendo ahí voluntariamente, está levantando la mano, insistiendo, yo, Kimberly Madiel. Kimberly Madiel. Buenas noches, licenciado. Hola, Kimberly, buenas noches. Mire, léame del código, abra su código de trabajo al principio, donde están los considerandos, al principio. ¿Va? Dice, decreto número 1441, Congreso de la República, considerando. ¿Va? Y ahí cuente 1, 2, 3, 4. Y lea los 2 primeros párrafos. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. No, el de arriba. Primero el primer párrafo del considerando. Que esas características ahí. Que esas características ideológicas del derecho de trabajo y, en consecuencia, también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Inciso A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Hasta ahí. Hasta ahí, gracias, Kimberly. Vean, compañeros, cómo dice, el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata, ahí está la definición de tutela, por si no se les queda, ¿va? Por si lo sienten así muy enredada. Esa es la definición, ¿va? El derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de los trabajadores, otorgándoles una protección jurídica preferente. Si pensamos en lo que hablamos ayer de la mujer, entonces diríamos que la Constitución, cuando le otorga cierta protección especial a la mujer, como por ejemplo que no se aplique la pena de muerte o la ley de femicidio, lo que está haciendo la Constitución la ley guatemaltecas es reconocer, ¿verdad? Reconocer que hay una desigualdad histórica entre hombres y mujeres y en consecuencia les otorga a las mujeres una protección jurídica preferente en busca de compensar la desigualdad. En busca de compensar la desigualdad. Esa sería entonces una definición de tutela. Armamos la definición de tutela, solo le cambiamos esos pequeños conceptos y ahí ya tenemos, ¿verdad? Nancy pensó que era mi inter. ¿Qué es eso, Nancy? ¿Mi inter qué? ¿Su qué, Nancy? ¿Su inter qué? O no era de plano que no era para nosotros el comentario y lo puso ahí y se le fue. Puro WhatsApp, como cuando uno manda un mensaje equivocado en WhatsApp, ¿ah? O Nancy Esther Hernández Pérez. Ahí no dice nada. Bueno, estamos, compañeros. Entonces yo decía que derivado del artículo 4, 3 conceptos son fundamentales. La igualdad, la tutela preferente y por último el que hablamos hoy, la equidad. Entonces, la equidad es esa condición que permite que entre iguales puede darse protecciones diferentes o condiciones diferentes que ameritan una respuesta diferenciada entre iguales. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, compañeros, el Estado de Guatemala, por ejemplo, en el caso de los municipios de Chiquimula, como
y no me recuerdo los que donde están declarados con demasiada desnutrición, ¿verdad? Entonces viene el Estado de Guatemala y lleva asistencia económica, lleva medicinas, lleva alimentos y lleva apoyo a ese municipio. No lo da a todo el país. Desde el principio de igualdad tendría que darlo a todo el país, pero desde el principio, toda esa parte del corredor seco que dice José, pero es que el corredor seco empieza desde el Progreso. El Progreso, Zacapa, Chiquimula y una parte de Jalapa, etcétera. Pero especialmente son estos, yo creo que es Olopa, no me recuerdo cómo es que se llaman los de Chiquimula, donde es más fuerte. Pero la cuestión es, compañeros, que por eso es que Camotán, gracias Gaby, exacto, ¿verdad? Jocotán y Camotán, exacto, así como dice Gaby. Entonces la situación, compañeros, es que por eso es que no lo va a todo el país, porque la igualdad obligaría a ir a regalar comida y toda esa asistencia a todo el país. Esa es la igualdad, pero no, desde el punto de vista de la equidad vamos a ir a donde más se necesita. Esa es la igualdad. Bueno, pero avancemos entonces, compañeros, y ahora, sí, Olga Guadalupe Mendoza. Olga. Ustedes ya vieron que esas clases virtuales, compañeros, pura sesión espiritista, parecen estas clases virtuales porque uno dice, Olga, ¿estás ahí? Olga, danos una señal. ¿Va? Dice, no funciona mi micrófono. Va, pero solo esta vez, Olga, nomás resultar que el lunes no le funciona otra vez, ¿va? Resuelva eso en el fin de semana, pero yo necesito escucharla. Si no, va a creer que es fantasma. Solo por hoy. El lunes, la voy a apuntar para que no se me olvide. El lunes ya arréglelo. Olga Guadalupe. Bueno, entonces, compañeros, sigamos. Sigamos. Entonces, bueno, entonces ahora, compañeros, ya con la Constitución en la mano, Dulce Anaí López. Dulce. Dulce Anaí López. Bueno, voy a apuntar a Dulce Anaí, así no se me escapa el lunes tampoco, o tarde. Aquí la tengo. Bueno, entonces, Elvis Arnulfo. Sí, licenciado. Léame el artículo 5 de la Constitución, Elvis, porfa. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Bueno, entonces vean, compañeros, encontramos en el artículo 5 el derecho humano que se llama libertad de acción. Que se llama libertad de acción. Básicamente, ese es bastante sencillo, ese artículo, compañeros, porque en esencia lo que el artículo señala es que toda persona tiene derecho, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Verdad? Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, fíjense que pónganle atención porque vamos a ver otro tema
totalmente contrario, pero por eso necesito que quede claro ese, aunque aparentemente se ve fácil, pero el principio de libertad de acción señala que toda persona tiene derecho de hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, vean, como las leyes son menos, las leyes son pocas, entonces, el principio dice que toda persona tiene derecho de hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, yo necesito una ley que prohíba algo y eso no lo puedo hacer. Entonces, tiene que haber una norma que expresamente prohíba algo y concretamente cuando una ley prohíbe algo, eso es lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Exactamente lo que dice la ley. Por ejemplo, ustedes llevan el Código Penal y ahí están las prohibiciones que hay. Pero las prohibiciones son pocas. O sea, si ustedes ven la ley, realmente las prohibiciones en la ley son pocas. No es que no hay muchas prohibiciones, ¿verdad? Comparado en este caso con las normas, con los derechos. O sea, si yo comparo los derechos que tengo con las prohibiciones, realmente las prohibiciones son pocas. No todas las leyes usan la palabra prohibición. Por ejemplo, hay prohibiciones hay normas que son prohibitivas, pero que no es con tanta exactitud que digan que algo es prohibido, pero va implícita la prohibición, como por ejemplo este artículo, que tenemos, va a aparecer ahí. Este es el Código Civil. ¿Verdad? Como en el caso del Código Civil. ¿Verdad? Es decir, como pueden leer de este artículo, este es el artículo 81 del Código Civil, no es que el artículo diga claramente que ahí hay una prohibición, pero de la connotación del artículo, yo debo obtener que esto no se puede hacer. Entonces, esta es una norma prohibitiva. El artículo 81 es una norma prohibitiva. No tiene por ningún lado la palabra prohibición, pero yo automáticamente sé que esa es una norma prohibitiva. Entonces, lo único que yo no puedo hacer es ir contra estas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del 88, esa es una norma prohibitiva también, ¿verdad? Aquí usa la palabra impedimento, solo la palabra impedimento. Y claro, dice que es impedimento absoluto, una nulidad absoluta. Esta es una norma prohibitiva. El artículo 88 es una norma prohibitiva. Entonces, es fácil que a veces nosotros esperamos que hayan artículos que diga se prohíbe tal cosa. No todas las leyes dicen así, no todas dicen se prohíbe tal cosa. No. Del mismo texto de la norma, yo debo entender si el texto es una norma prohibitiva o no. Por ejemplo, en el caso de este artículo del 88, esa es una norma prohibitiva. Entonces, y yo aquí me queda claro que no me puedo casar con mis parientes, ¿verdad? En línea recta, y tampoco me puedo casar con mis hermanos y con mis medio hermanos. Y tampoco me puedo casar con mi suegra, ¿verdad? No me puedo casar con mi suegra. Y si estoy casado, no me puedo volver a casar. Esas son unas normas prohibitivas. Lo importante es entonces, en relación a lo que estamos hablando ahorita, en relación al artículo 5 constitucional, lo importante que deben resaltar entonces en este momento es que yo puedo hacer todo lo que quiera, todo lo que yo quiera. Lo único que no puedo hacer es lo que sea prohibido en la ley. Esa es la libertad de acción, ¿verdad? Ese es el principio de libertad de acción. Yo puedo hacer todo lo que quiera, ¿verdad?
Lo único que no puedo hacer es lo que sea prohibido. Ahora, el mismo artículo 5 constitucional, el mismo artículo 5 constitucional me establece, en el caso del mismo artículo 5 constitucional, este es el artículo 5 de la Constitución, que ya lo leyeron, me establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Dice, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y que no estén emitidas conforme a la ley. Entonces yo la única prohibición que tengo es que haya una norma prohibitiva y algo que esté fundamentado en ley. Es la única limitación que tengo, ¿verdad? Esa es la única. Entonces dejamos claro, compañeros, que el derecho de libertad de acción significa que yo puedo hacer todo lo que quiera, todo lo que yo quiera. Lo único que no puedo hacer es lo que es prohibido y que esté fundamentado en una ley. ¿verdad? Nada más. Rosemary Echeverría. Sí, Lick, buenas noches. Léame el artículo 17 de la Constitución, por favor. Un momento. Olga, ¿qué manda Olga? Olga Guadalupe. Licenciado, buenas noches. Ya reparé mi micrófono, me cambié mi teléfono, perdón. Sí, debe ser. Qué bien. Espéreme, ya ahorita le doy la palabra. Qué bueno. Gracias, licenciado, y perdone. Muchas gracias. Rosemary, ¿qué pasó? Dice, no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u acciones que no estén clasificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Exactamente. Va. Vean, compañeros, todavía no voy a hablar del principio de legalidad. ¿Por qué yo ahorita menciono el artículo 17? ¿Por qué lo menciono? Porque vean lo que dice el artículo 5. Dice, nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley. ¿Verdad? Y el 17 señala que no es delito si no hay una ley. Y que nada es prohibido si no hay una ley. Vean el artículo, saquen su procesal penal, compañeros. Artículo 1 y 2 del procesal penal. Entonces, mire, pues, al artículo 5, donde dice no está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley, ahí háganle una línea y pónganle ver artículo 17, principio de legalidad. ¿Ah? Al 5, donde dice no está basado en ley, háganle una línea y pónganle ver artículo 17, principio de legalidad. Y al 17, apúntenle ver artículo 1 y 2 del procesal penal. Y siempre pongan el chivo, siempre pongan ver artículo 1 y 2 del procesal penal, principio de legalidad. Y lean los artículos 1 y 2 del procesal penal. ¿Ah? Vean entonces el 1 y 2 del procesal penal. Ronald Rigoberto, empiece con el 1 y 2, Ronald. Buenas noches, licenciado. Hola, Ronald, buenas noches. Artículo 1. No hay pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con nada. Artículo 2. No hay proceso sin ley.
No podrá iniciarse ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto, lo actuado induce responsabilidad del tribunal. Observen en el 1 y 2, compañeros del procesal penal, que ese es el principio de legalidad. La diferencia es que en el artículo 1 está vean que solo que ahí se repartieron. Un artículo es para la existencia del delito en la ley o de la figura en la ley, y el otro artículo es para el proceso legal. Entonces, pero los dos son principios de legalidad, solo que uno se refiere a la ley y el otro se refiere al proceso. Pero ese es el principio de legalidad. Entonces, el mismo principio constitucional de legalidad lo encontramos en el artículo 1 y 2 del procesal penal, que es lo que Ronald acaba de leer. Jocelyn, usted quería leer, ¿verdad? Lea, Jocelyn, por favor, artículo 1 del Código Penal. Sí, licenciado. Artículo 1 de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresadamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración. Bueno, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Ese es el principio de legalidad también, compañeros. Vean cómo los mismos artículos, tanto el procesal penal como en el caso del Código Penal, artículo 1, vean cómo coinciden con el 17. Entonces, apúntenle también al 17, ver artículo 1, Código Penal, principio de legalidad también. Eso va a permitir, compañeros, que cuando yo les haga el examen, rápido van a encontrar las respuestas porque ya tienen los fundamentos ahí apuntados. ¿Verdad? Bueno, entonces, el artículo 5 señala que nadie está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Y el artículo 17 establece el principio de legalidad en el sentido de que solo lo que esté en una ley puede ser prohibido. Si no hay ley, no es prohibido. Si no hay ley, no. Entonces, aquí es importante tomarlo en cuenta porque resulta que si una conducta no está señalada en la ley como delito, entonces no me pueden afectar por esa conducta. ¿Va? Por ejemplo, compañeros, les voy a poner un ejemplo, algo que está de moda actualmente. Los tatuajes. A muchas personas les gustan los tatuajes, a otras personas no les gustan. Pero no hay ninguna ley que los prohíba. O sea, no hay ninguna ley que prohíba los tatuajes. Entonces, que no me gusten es una cosa, o si me gustan es otra, pero prohibido no es. Entonces, una persona no puede ser afectada en sus derechos por usar tatuajes. Una persona no puede ser perjudicada porque eso no es prohibido. Además, yo puedo tener planta de madero. Yo me puedo vestir y tener planta de madero. ¿Va? Que no los prohíban, dice. Entonces, yo me puedo poner un pantalón flojo, una camisa floja. Ya no me sale el pelo, pero antes podía dejarme yo el pelo tipo afro, ¿va? Eso no es prohibido. Yo puedo usar el pelo largo. Eso no es prohibido. Puedo usar ropa floja. No es prohibido. Entonces, si algo no es prohibido, no me pueden atacar por algo que no es prohibido. No me pueden afectar mis derechos por algo que no es prohibido. Eso es lo que dice el artículo 5 y el 17. ¿Qué manda Sheila? Licenciado, buenas noches. Con lo que hablaba usted referente a los tatuajes, pero hay muchas empresas donde no le dan trabajo a las personas por estar tatuadas, incluso en la PNC. Sí, pero es que mire, pues prohibido no es, pero yo patrono, también yo pongo las reglas a quien quiero contratar, ¿va? O sea, ese es otro tema también, Sheila, porque no es prohibido usar tatuajes, pero no es un delito. Pero yo patrono, yo decido a quién contratar. Ese es mi derecho también. Yo no tengo obligación de contratar a alguien que no esté en los parámetros que yo quiero.
ese es otro tema también, ¿verdad? ¿Y no podría tratarse de discriminación en ese caso, licenciado? Siempre y cuando sea un trato igualitario, no. En este caso, al ser un trato igualitario, no. Es decir, mire, pues, no es un delito. Delito no es. Pero en el caso de yo patrono, yo soy el dueño de mi empresa. En mi empresa soy yo el que decide quién entra. Yo no tengo por qué aceptar a cualquier persona en mi empresa. Ese es mi derecho. O sea, yo lo que no puedo hacer, es, por ejemplo, contratar a una mujer para un puesto, contratar a un hombre para el mismo puesto y darle más dinero al hombre. Eso no puedo hacer. Eso es lo que yo no puedo hacer. No puedo contratar, si yo ya tengo una mujer trabajando conmigo, y ella tiene hijos, yo no puedo pagarle menos a ella porque tiene hijos y más a la otra porque no tiene hijos. Eso sería discriminar. Pero decidir a quién contrato, esa es mi decisión. Esa es decisión mía, pues. ¿Verdad? Entonces, pero vamos a hablar más despacio de estos conceptos para que, como les decía yo la vez pasada, una cosa es que me gusten, otra cosa es que sean legales o no sean legales. Pero por lo menos lo que yo les puedo decir es que capturarnos por esto no puede. Me falta algo del derecho de acción, pero por cuestión de la hora ya no puedo continuar. Pero me falta, en la próxima clase, el lunes, vamos a terminar el tema del derecho de acción. Todavía me falta algo porque no es tan sencillo como parece, es un tanto más complejo. Pero como vieron ustedes, ahora ya vamos a empezar a usar procesal penal y penal al mismo tiempo. Ya vamos poco a poco. Ahorita ya a partir del lunes ya usamos penal y procesal penal al mismo tiempo y la Constitución. 3 leyes al mismo tiempo. Bueno, que tengan buen día, compañeros, que sigan en sus clases y nos vemos el día lunes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado.